Saludos, mi nombre es Diandra Pagan Mazzini y voy a estar hablando sobre la arquitectura barroca. Sobre el barroco, etimológicamente la palabra barroco proviene del portugués y significa perla irregular. También del origen francés baroque, que es una figura de silogismo de los escolásticos. Las características principales del barroco en la arquitectura. La riqueza ornamental es la primera característica. La arquitectura barroca tenía una decoración excesivamente cargada, muchos detalles altamente ornamentados. Tenían una variedad de ornamentos ilimitados que creaban un efecto un poco difícil, ¿verdad?, de distinguir una cosa de la otra. Poseían muchas estatuas, columnas y gárgolas. También de la riqueza ornamental, ¿verdad?, fueron válidos también los juegos de espejos y las ilusiones ópticas llamadas trampantojo. Estas estaban aplicadas en muros, bóvedas y las cúpulas. Y también tenía gran composición dinámica y dramática. Galerie des Glaces, en francés, fue concebida por el arquitecto Jules Hardouin Mansart, construida entre 1678 y 1684. Tiene 17 ventanas que proporcionan la luz que se refleja en los 357 espejos puestos uno al frente del otro. Otra característica principal del barroco sería la monumentalidad y efectismo. En cuanto a las estructuras de los edificios de este tipo de arquitectura barroca, tenía una gran cantidad de detalles y alta calidad en ellos, ¿verdad? Como mencioné anteriormente de la riqueza ornamental. Estaban estructurados en amplias naves. Se utilizaban torres, cúpulas y odomos. También estaban diseñadas con gran abundancia de ventanas ovales, curviadas y o mixtas. Algo bien importante, ¿verdad?, en la arquitectura barroca es que estaba basada en utilizar elipses, curvas y espirales. Incorporaron columnas torcidas que muchas veces solo eran decorativas y no de soporte como en la antigua Grecia y Roma. Las iglesias de la época siempre se construyeron con techos abovedados y se realizaban una colección de arcos, ya que los arcos tendían a ejercer una presión hacia afuera sobre los muros como apoyo. Aquí tenemos el Gesù en Roma. Chiesa del Sacro Nome di Gesù, eso es en italiano. Fue encargada por Ignacio de Loyola en 1551 para el arquitecto florentino Nanni di Baccio Biggio. En 1554 fue rediseñada por Miguel Ángel. La construcción como tal comenzó en 1568 por Giacomo Barozzi de Vignolia y luego de fallecer en 1575 Giacomo della Porta rediseñó la fachada. Es la iglesia madre de la Compañía de Jesús, conocida como los jesuitas. Tiene una gran influencia del manierismo y del estilo renacentista. Tiene una base cruz latina con variedad de capillas laterales. Y el punto de partida de la arquitectura barroca se cree que pudo haber sido la iglesia de Jesús en Roma, que fue construida en el año 1568. Aquí tenemos la Capilla del Pósito en Villa Guadalupe, México. Fue diseñada por Francisco Guerrero y Torres, construida en el 1777 y fue terminada de construirse en el 1791. El templo está construido por una planta centralizada circular ovoidal. La presencia de la cúpula con cerámicas de colores y en zigzag genera aún más movimiento al momento de contemplarla. Muestra también el dinamismo que se quería alcanzar en el barroco, pero con un carácter americano. Los arquitectos del barroco desarrollaron 3 órdenes: el orden salomónico, el orden colosal o gigante y estípite. Primero le voy a hablar sobre el orden salomónico. Este estuvo inspirado en la descripción bíblica del templo de Salomón. Consiste en un fuste de torso o entorchado cuya torsión suele dar 6 vueltas. El fuste salomónico se erige sobre una base y culmina en un capitel, rematándose con motivos tomados de los órdenes clásicos conocidos, especialmente del orden toscano y el compuesto.
Aquí tenemos como ejemplo la iglesia de la Compañía en Quito, Ecuador. La portada de su templo mayor está labrada totalmente con piedra volcánica y está considerada como una de las expresiones de la arquitectura barroca más importantes en el continente americano y del mundo. Aquí tenemos unas fotos del interior de la iglesia de la Compañía. Se puede apreciar todas las láminas de oro que cubren todo el interior. El orden colosal o gigante consiste en columnas colosales, valga la redundancia, cuya altura se extiende a lo largo de varios niveles o plantas. En el Renacimiento ya se habían llevado a cabo proyectos con este tipo de columna, pero su uso se extendió en el Barroco. La Basílica de San Pedro comenzó a construirse el 18 de abril de 1506 por orden del Papa Julio II y finalizó el 18 de noviembre de 1626. Esta iglesia cuenta con el mayor espacio interior de una iglesia cristiana en el mundo. Aguanta 60,000 personas. Presenta 193 metros de longitud, 44.5 metros de altura sin incluir la cúpula y abarca una superficie de 2.3 hectáreas. La altura máxima con la cúpula es de 136.57 metros. Otro ejemplo de orden colosal sería el Palacio de Versalles, en Versalles, Francia, que es uno de los palacios más grandes construidos. Es el mejor ejemplo de la arquitectura barroca secular. Su construcción fue encargada por Luis XIV en 1660. Aquí coloqué dos imágenes del jardín del Palacio de Versalles, que también es de orden colosal, simétrico y con gran dinamismo y dirección. Por último tenemos estípite, que es una palabra que se designa a las columnas troncopiramidales invertidas de origen micénico. Fueron utilizadas bastante durante el barroco, especialmente en el barroco latinoamericano. Las columnas solían decorarse con todo tipo de formas, vegetales, animales o antropomorfas. Como ejemplo tenemos la Real Basílica o Santuario de la Veracruz. Es una basílica católica situada en la ciudad de Caravaca de la Cruz, en Murcia, España. Se comenzó a construir en 1617 con diseños del arquitecto cortesano Fray Alberto de la Madre de Dios. En el interior del castillo, sobre lo alto de una antigua capilla medieval, se alberga un Lignum Crucis. Tiene, planta de cruz latina y la fachada principal está realizada con mármoles de la zona. En ella se pueden observar elementos florales, juegos volumétricos de cornisas e impostas que son propios de la teatralidad de la arquitectura barroca. También se observa el uso de los estiletes en las columnatas y un escudo real sobre el acceso. Por último, y no menos importante, la simetría era una característica bien importante en el barroco. En comparación con la arquitectura renacentista, la barroca mantuvo siempre la simetría. Sin embargo, en el barroco abundan mucho las líneas curvas más que las líneas rectas, creando una sensación de movimiento en las formas. Hablando un poquito de la arquitectura barroca, esta se consolidó en el siglo XVII en Italia y Francia, expandiéndose luego hacia el resto de Europa. Allí floreció entre los finales del siglo XVI y mediados del siglo XVIII. Aquí tenemos la iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane en Italia. Fue diseñada por Francesco Borromini. Fue construida entre 1638 y 1646. Sin embargo, la fachada fue construida por su sobrino Bernardo. Aquí un ejemplo en Francia sería el Palacio de los Inválidos en París. Es una de las mayores obras maestras de la arquitectura barroca francesa. La mayor parte de este complejo fue construido por el arquitecto liberal Brunt, nacido en 1635, fallecido en 1697. La cúpula de la capilla fue completada por Jules Hardouin Mansart. Fue construido inicialmente, este palacio como una casa de retiro y hospital para veteranos entre 1671 y 1678.
El barroco, este estilo arquitectónico en particular, se usó como demostración visual del régimen absolutista en forma de palacios magníficos. Los edificios barrocos se construían para glorificar ese poderío absoluto de los primeros reyes católicos de la historia. Las iglesias romanas católicas apoyaban el arte y el estilo barroco. A diferencia del barroco europeo, que se desarrolló entre 1600 y 1759, el barroco mexicano rompió con esa delimitación y se situó en el siglo XVII y principios del siglo XIX. En el estilo barroco en México se multiplicaban y se realizaban las formas de los arcos. Los frontones eran abundantes y las molduras, ¿verdad?, se realzaban. Las columnas bien ornamentadas, como siempre, y se decoraban todos los entrepaños. Aquí, como ejemplo de arquitectura barroca en México, tenemos la Catedral Metropolitana en Ciudad de México. Es la construcción arquitectónica más importante del barroco mexicano. Esta catedral contó con el trabajo de muchos arquitectos a lo largo de los siglos. En el siglo XVIII se destacaron los aportes de los arquitectos Jerónimo de Balbás y Lorenzo Rodríguez. Y por último tenemos la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Oaxaca, México. La construcción de esta estructura comenzó en 1535. A causa, ¿verdad?, de terremotos en los siglos XVI y XVIII, la catedral tuvo que ser reconstruida en varias ocasiones, pero finalmente se pudo terminar en el 1733 en dirección de Miguel de Sanabria. Con esto se concluye mi presentación. Espero que hayan aprendido mucho. Gracias.